Padre, en este momento que entramos a la predicación de su palabra, sabemos, Señor, que no hay palabras humanas que podamos dar para consolar a las personas que están hoy sufriendo, Señor, por la partida de nuestra hermana Yanira, Señor. Pero sabemos que su palabra es poderosa, Señor. Su palabra consuela, su palabra nos da esperanza, Señor, para una vida después de esta, Señor, que hay más allá después de la muerte. Ese lugar, Señor, del que acabamos de cantar, un lugar precioso y maravilloso que usted tiene preparado para los que le aman, porque aquí su palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que usted tiene preparados para los que le aman, mas usted nos las ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu. Y por eso clamamos, Señor, que sea su Espíritu guiándonos a toda verdad esta noche, para proclamar su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Y los que no tienen Biblias, en la pantalla, Lucas 23, versículos 33, leeremos del 33 al 43, van a ser 10 versículos. Y después de leerlos puede tomar asiento, pero manténgase un poco más ahí de pie. Lucas 23, versículo 33, y lo vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Y yo quisiera titular este mensaje: Esperanza después de la muerte. Esperanza después de la muerte. Cuando nuestra hermana Yanira se enfermó, Edwin me contaba de que cuando ella iba camino al hospital con él, ella iba clamando a Dios misericordia. Que Dios tuviera misericordia de ella, que Dios tuviera misericordia de su alma. Y cuando él me decía eso, hermanos, lo que venía a mi mente es lo que vamos a leer acá. Lo tenemos, Lucas 23, versículo 33. Y es la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, les crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y a unos gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Y si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, aquí es ya donde entramos a la predicación, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Puede sentarse. Y si pueden poner nuestra hermana en las pantallas, por favor, Eclesiastés 7:2. Quisiera introducirme con este versículo bíblico. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice así: mejor es ir a la casa de luto que ir a una casa de banquete. Piensen eso. Es mejor para usted estar hoy acá que estuviera en una fiesta donde hubiera un banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, de toda la humanidad. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Sé que este día, hermanos, muchas personas, fin de semana, lo que hacen, ¿verdad?, es reunirse para tomar o ir a una fiesta, a un club nocturno.
Pero eso, hermanos, no va a traer nada bueno para sus vidas. Y la palabra de Dios dice que cuando vamos a acompañar a aquellos que están de luto y están en dolor, aquello es bueno para el hombre, porque lo va a hacer reflexionar en su corazón. Porque le recuerda al hombre que no es eterno, y que un día todos vamos a partir de esta tierra. Y aunque el hombre trata de evitar el pensamiento, ciertamente, hermanos, nosotros somos polvo y al polvo volveremos, dice la palabra del Señor. Estos dos hombres que estamos leyendo aquí, estos dos ladrones, fueron sus propias malas decisiones los que los habían llevado hasta el punto de la crucifixión. Ahora, la crucifixión, hermanos, cuando en la antigüedad se miraba un hombre llevando una cruz, se sabían dos cosas: que él iba a morir porque iba a ser crucificado, y se sabía que era uno de los peores malhechores de la ciudad. En aquellos tiempos, si alguien era un ciudadano romano y un criminal, un asesino, no se le permitía que se crucificara, porque la crucifixión era una tortura demasiado cruel. Si eran ciudadanos romanos, mejor se decapitaban. Entonces la crucifixión era solo para los que no eran ciudadanos romanos, y la crucifixión era para los peores criminales, ya que, hermanos, era una humillación pública. Se les quitaban sus ropas y como usted ha visto posiblemente muchas imágenes de Cristo Jesús, se crucificaban para que la ciudad viera lo que sucedía con aquellos que eran criminales y no se sometían a las autoridades. En muchas ocasiones, hermanos, las personas eran lacegadas antes de ser crucificadas, y cuando eran lacegados con látigos que tenían metal para arrancar la carne de las personas. Y la Biblia dice en Isaías 52:14 que fue desfigurada la apariencia del Señor Jesús más que la de cualquier otro hombre. Cuando Cristo ya estaba en esa cruz, hermanos, ya estaba desfigurado, ya su rostro era irreconocible, ya él estaba ensangrentado. Y a pesar de esa situación, hermanos, este ladrón que vemos que está crucificado también, viendo a Cristo Jesús ensangrentado, en lugar de arrepentirse, comienza a injuriar a Jesús, a burlarse de Jesús. A pesar, hermanos, que este hombre se hallaba en medio de tremendos dolores, de gran agonía, no quiso humillar su perverso corazón. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y el ser humano sigue siendo igual, ¿verdad? Puede su matrimonio estar destruido, puede su corazón estar lleno de amargura, puede estar en una mala relación con sus hijos, puede aún estar enfermo y en agonía y dolor por su salud, pero aún así el hombre se endurece, hermanos, y no quiere venir a Cristo. Y esto no lo digo por otros, lo digo por usted y lo digo por mí que estoy acá, porque yo mismo me endurecí casi 3 años, hermanos, en la iglesia que me llevaban mis padres, por no querer entregar mi corazón a Jesús. Ahora Romanos 2, capítulo 2, si lo puede poner nuestra hermana, versículos 4 al 6, nos enseña, hermanos, el problema de endurecer nuestro corazón. Y Pablo está hablando del juicio de Dios y dice: ¿o tienes en poco las riquezas de la bondad de nuestro Dios, la tolerancia de Dios, la paciencia de Dios? Y mire lo que sigue diciendo: ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Sigue diciendo: pero por causa de tu terquedad, por la dureza, dice otra traducción, por la causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, mire lo que sigue diciendo, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y sigue diciendo: él pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando este hombre, hermanos, en lugar de arrepentirse, endureció su corazón, aunque estaba en la cruz, aunque estaba en agonía, hermanos, él no quiso, ¿verdad?, dejar sus malos caminos. Y vemos que muchas veces el hombre actúa de igual manera. Aunque Dios dice en su palabra, por ejemplo, en Ezequiel 33:11, Dios dice así: vivo yo, dice Jehová, que no me complazco en la muerte del impío, sino que lo que Dios quiere es que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, dice Dios, porque han de morir. Entonces vemos Dios, hermanos, en su palabra, en muchos pasajes como en este, que dice que Él no se complace en la muerte del impío. Él no se complace, hermanos, en que alguien vaya a la condenación eterna, porque Mateo 25 dice que el infierno fue hecho para el diablo y para sus ángeles.
sino que la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Nuestro Dios dio a Jesús a morir en una cruz para que todo aquel que ponga su fe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el primero, hermanos, de los que se han arrepentido, de los que nos hemos arrepentido, es este ladrón que está ahí, hermanos, al otro lado, a la par de Jesús. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos busca, hermanos, para salvación. Me recuerdo cuando vinimos a este país, hermanos, emigramos del Salvador, vinimos a vivir en un basement. Nosotros no sabíamos que este familiar al donde veníamos a vivir era cristiano. Y hermanos, uno piensa que está haciendo las cosas al azar, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que Dios es soberano, Dios tiene un plan, Dios nos busca, Dios pone personas en nuestro camino para hablarnos y llamarnos a la salvación. Escuché un testimonio de un misionero y espero que esto quizás les ayude. Este misionero era médico también y fue a África. Él fue a un lugar en África, hermanos. Él llevaba mucha medicina. Él quería ayudar a muchos enfermos. Pero dice que como él era blanco, ¿verdad? Cuando él llegó a África, muchos de los africanos tenían miedo. ¿Qué es lo que este hombre viene a hacer? No nos queremos acercar a él. ¿Será que solo viene como un espía? Y dice, hermanos, que una persona se acercó a él y comenzó a ayudarle con sus problemas de salud. Comenzó el hombre a mejorar con el tratamiento de este médico. Entonces este hombre le dijo a más. Y cuando él vino a sentir, toda la aldea estaba ahí. Y él se sentía feliz en su corazón, dice este misionero, porque él para eso había llegado, para ayudar a enfermos. Y Jesús dice que él no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento, dice él. Jesús vino por pecadores y es la alegría de su corazón cuando usted viene a él en arrepentimiento y fe. La Biblia dice en Lucas 15, versículo 10, de que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando alguien se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Nuestra enfermedad es el pecado, hermanos, amigos que están hoy acá. El pecado es lo que destruye al hombre. El pecado es lo que destruye, nos hace autodestructivos nosotros mismos. El pecado es lo que destruye nuestras familias. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Primera de Timoteo, si lo puede poner nuestra hermana en la pantalla, capítulo 2, versículos 3 al 5, dice algo que es muy importante saber. Aquí la Biblia está diciendo, Pablo a los hermanos de la iglesia, que oren por todas las personas, hasta por los reyes, por los que están en el poder, por todos, dice. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y sigue diciendo, mire lo que quiere Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús se hizo hombre para ser el mediador. Y sabemos que un mediador es alguien que interviene entre dos partes que están peleadas. Y la Escritura dice que nosotros, hermanos, estábamos en guerra con Dios, en pleito con Dios. Si usted ve la Biblia, hermanos, desde que Adán y Eva pecan, ¿qué hacen? Se esconden y se alejan de Dios. Desde ahí el hombre huye por su pecado. Su pecado lo hace alejarse de Dios. Y Dios viene, hermanos, y mandó a su Hijo Jesús para ser un mediador entre nosotros y Él. Y hermanos, la palabra del Señor nos dice que solamente, hermanos, Jesús perdona pecados. No hay nadie más que pueda perdonar pecados. En la Biblia no vemos a los apóstoles, ¿verdad?, de Cristo ir y perdonar pecados. Ellos no. Ellos le decían a la gente, arrepiéntanse, pongan su fe en Jesús, clamen a Él. Él es el que perdona pecados. En versículo 40 de nuestro pasaje de Lucas 23, nos dice primero, ¿verdad?, que aquel malhechor injuriaba a Cristo, pero respondiendo el otro le dice, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, le dice él, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este hombre, hermanos, reconocía que era pecador y que él estaba en esa condición por causa de sus propios pecados y por causa de sus propias maldades. Y sabe, hermanos, yo creo de que a veces puede pasar esto.
leemos eso y decimos, pero yo no soy tan malo como ese hombre. Si yo nunca he robado, o si he robado, quizás lo más que he robado es un chocolate en la tienda de $1. Pero de ahí nunca he hecho casi ningún mal. Pero Romanos 3:23 enseña la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Así como estos 2 hombres eran culpables, hermanos, en la tierra todos los hombres somos culpables, es lo que enseña la palabra de Dios. Yo, hermanos, antes de leer la Biblia, que yo me iba a salvar a mí mismo por mis propias obras. Yo pensaba que era mi esfuerzo lo que me iba a salvar. Hasta que Dios abrió mis ojos a la verdad de que la razón por la cual Cristo murió es porque yo no me puedo salvar a mí mismo. Yo necesito poner mi fe en Él. Y unas palabras de Jesús que sobresalieron y que quedaron impactadas en mi corazón es lo que Él dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, dice. Nadie. Y este malhechor comprende eso. Y este malhechor, mira el versículo 42, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, Jesús era alguien conocido por todas partes. Sin lugar a dudas, este malhechor escuchó hablar de Jesús muchas veces, pero no quiso seguirlo. No quiso arrepentirse. Sabía quién era porque le dice tu reino. Sabía que Jesús era rey. Tenía entendimiento que Jesús era el Hijo de Dios. Algo de Jesús sabía. Escuchaba las acusaciones que hacían de Cristo. Él escuchó las burlas. Él escuchó lo que leíamos, Jesús pedir al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre, hermanos, estaba ahí y sabía lo suficiente como para pedirle perdón a Cristo, o por lo menos que se acordase de Él, a pesar que Él merecía la muerte. Y Jesús le contesta en el 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quisiera poner un pasaje bíblico que está en Efesios, en las pantallas, Efesios 2, 8 al 10. Y por favor, léalo y medite lo que aquí dice la palabra de Dios. Por gracia son salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por cómo se salva a alguien? Por gracia. ¿Qué había hecho este hombre para merecer que Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el cielo? Nada. Su vida había sido una vida de crimen, de desenfreno. Estaba en el lugar que estaba por causa de sus pecados. Pero Dios los salvó por su gracia. Cuando creyeron, dice Pablo, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Este hombre no hizo nada para ganarse su salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Piensen eso. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, nadie puede enorgullecerse por haber sido perdonado por sus pecados, porque fue perdonado no por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces Cristo no solo nos perdona, pero Cristo, hermanos, cambia nuestro corazón, cambia nuestras vidas y restaura, hermanos, para hacernos una nueva persona, una nueva criatura y para caminar de una manera diferente. Hermanos, acá nosotros en la iglesia tenemos personas, hermanos, de que antes de venir a Cristo, ¿verdad? Sus matrimonios estaban destruidos. Hoy están sanos. Tenemos hijos que hay alguien que dice que pasó más de 1 año sin hablar con su padre. En enojo, en ira, en resentimiento. Hermanos, hemos visto cómo nuestro Dios ha sanado y ha salvado vidas. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Yo sé que hay algunos de acá con los que trabajaba cuando yo tenía 15 años y no conocía al Señor aún. Y yo sé, hermanos, de que reíamos en el trabajo, limpiábamos mesas, ¿verdad? Reíamos, trabajábamos, pero detrás de las risas y de todo eso, hermanos, en mi corazón había un vacío. Había algo, hermanos. Yo
decía en mi interior, algún día quisiera que se me quite esto, quisiera que mi vida cambiara, y lo que yo no sabía es que lo que yo necesitaba era conocer a Dios. Y el día llegó, hermanos, cuando entregué mi corazón a Cristo. Cuando el hombre, hermanos, está sin Cristo, hermanos, él nunca va a sentir satisfacción, porque la Biblia dice: de nada le sirve al hombre que gane el mundo y que pierda su alma. Cuando yo era pequeño en El Salvador, usted sabe que uno escucha música en inglés, aunque uno no habla nada de inglés. Y me escuchaba una banda de rock que se llama Linkin Park. No sé si alguno la escuchó. Pero cuando uno miraba al cantante, ¿verdad? Yo decía: ese hombre debe ser feliz, lo tiene todo. Voz maravillosa, dinero, conciertos, hijos, esposa. ¿Qué más puede querer? Ya estaba yo en Cristo, hermanos, cuando de repente vi en las noticias que se había ahorcado, se suicidó. Nada del mundo puede llenar el corazón del hombre, nada. Porque el hombre necesita, hermanos, a Cristo Jesús. ¿Ha visto hombres infelices, hermanos? Tienen esposa, hijos, salud, y aún así amargados. ¿Por qué? Porque su pecado los amarga. Y yo sé que hay personas que dicen: más adelante me voy a arrepentir. Y para eso quiero que ponga nuestra hermana Hebreos 3:12. Ahora, la Biblia dice que cuando oímos la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Y acá dice: tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes, mire, sea endurecido por el engaño del pecado. Ese es el problema de cuando uno sigue viviendo su vida de pecado y de maldad. Cada vez el corazón se va endureciendo. Cada vez la conciencia se va cauterizando. Cada vez se pueden hacer peores y peores cosas. Cosas que al principio lo hacían sentir mal, luego, porque el pecado así es, el pecado absorbe. La Biblia habla del hijo pródigo, que él quiso pecar, pero él dijo: hasta aquí quiero llegar con el pecado. Pero luego vemos, hermanos, cómo él termina en lo más bajo. Así es el pecado. El pecado nunca los va a dejar donde quiere. El pecado siempre los va a hundir cada vez más. Y yo sé que hay personas que dicen: cuando sea viejo me voy a arrepentir, o después me arrepentiré. Pero la Biblia dice que nuestra vida es como la neblina o como un vapor que desvanece. La Biblia dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Y también, hermanos, nosotros mismos sabemos de que en muchas ocasiones, y la mayoría de personas, las muertes ocurren de repente. No todos tienen el privilegio de prepararse para ese momento. Yo conozco a alguien, un señor americano, de que él, por la gracia de Dios, tuvo tiempo para arrepentirse. Él había sido un hombre malvado con su esposa, con sus hijos. Un hombre, hermanos, que le había sido infiel a su esposa muchas veces. Y le dio cáncer. Y tuvo el privilegio, hermanos, de pedirle perdón a su esposa, de pedirle perdón a toda la gente, con los familiares, a todos los que estaba peleado. Y pudo venir a la iglesia un par de meses, aquí con los americanos en las mañanas, y morir. Pero no todos tienen ese privilegio. La mayoría de personas mueren, hermanos, inmediatamente. Por tanto, le dice este ladrón a Jesús aquí: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo sé que así como este ladrón pudo venir a Jesús, nosotros también podemos venir a Cristo. Jesús dice unas palabras: ninguno que venga a mí yo le echaré fuera. Nadie que venga a mí yo le voy a echar fuera, dice Jesús. En el infierno no va a haber alguien que diga: yo vine a Cristo y Él me rechazó. No, porque Jesús dice: ninguno que venga a mí yo le voy a echar fuera. El problema muchas veces es que nosotros no venimos a Cristo porque no queremos dejar nuestro orgullo de creernos eternos.
Jesús dice en la Biblia que por más que nos afanemos, no podremos añadir a nuestra vida ni un poco más de tiempo, dice Jesús. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, así como este ladrón vino a Jesús, y hago el énfasis, no había hecho nada para merecer su salvación. Lo único que hizo fue poner su fe en Jesús, creer que Jesús era quien decía que Él era, y decirle, por favor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En la palabra de Dios vemos, por ejemplo, a una mujer que se llama Rahab. Usted quizás se puede la historia. Una mujer, hermanos, que estaba hundida en la prostitución. Pero aún así Dios perdonó sus pecados y la sacó de aquella vida. Hoy en nuestros días tenemos muchas personas atadas en todo tipo de inmoralidad. En la Biblia vemos un hombre, dice que era chaparro la escritura, que se llamaba Zaqueo, que se subió en aquel árbol, ¿se acuerda? Para tratar de ver a Jesús. Este hombre, hermanos, era un estafador, era un ladrón. Pero dice la Biblia que cuando él recibió a Jesús en su casa, platicó con Jesús, se arrepintió de sus pecados, devolvió el dinero que había robado y comenzó a seguir a Cristo. En la palabra de Dios encontramos a un hombre que se llama David, que después de haber planeado y llevado a cabo el asesinato de un hombre, dice la escritura que él cae de rodillas y dice, Dios mío, perdóname, lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad, crea en mí un corazón limpio. Y comienza a clamar, hermanos, a Dios por perdón. Y nuestro Dios lo perdona. Nuestro Dios lo castiga por lo que hizo, pero nuestro Dios lo perdona. Ahora en la Biblia vemos a otro hombre, hermanos, que la escritura dice que él perseguía a los cristianos. Y si él se daba cuenta que en algún lugar estaban cristianos reunidos, él llegaba y comenzaba a perseguirlos, a llevarlos a las cárceles, a torturarlos. Y muchos aquí saben de quién hablo, Pablo. Y luego este hombre, hermanos, tiene un encuentro con Cristo Jesús, y aquel que perseguía a los cristianos, aquel que trataba de destruir la iglesia, hoy plantaba iglesias en nuevos lugares y amaba a la iglesia de Cristo. ¿Por qué doy estos ejemplos? Porque ninguno que venga a mí yo le echaré fuera, dice Jesús en Juan capítulo 6. No importa quién sea, no importa qué clase de vida haya vivido. Hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio es el poder de Dios para cambiar y transformar las vidas. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre que derramó nuestro Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Piensen eso, todo pecado. Hay un pasaje en Hebreos 9:14 que dice que la sangre que Jesús derramó es poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para servir al Dios vivo. No sé si usted acá hay cosas que le molestan su conciencia. Cosas que si ahorita salieran a la luz usted se avergonzaría. Creo que todo ser humano las tenemos, ¿verdad? Cosas que hemos hecho en el pasado, cosas que pasaron. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que la sangre que Cristo derramó en la cruz fue para limpiarnos de todo eso. La Biblia dice que Dios toma nuestros pecados, los tira al profundo del mar y ya no los trae más a su memoria. El perdón de Dios, hermanos, no es como el de los seres humanos que perdonan, pero lastimosamente siempre queda el recuerdo. No, Dios, hermanos, ya no toma más en cuenta nuestros pecados. Versículo 43. Jesús le dice, ¿verdad?, a ese hombre: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora recuerde, este hombre estaba ahí a la par de Jesús. Y miraba a Jesús, hermanos, como dice Isaías 52, desfigurado, ensangrentado, herido, experimentando aquel dolor, ¿verdad? Usted sabe que la crucifixión lo que hacía era que asfixiaba a las personas, les costaba respirar, se trataban de levantar así, hermanos, rasgando sus espaldas. Entonces, hermanos, en esa agonía, él miraba a Jesús y ve que Jesús, hermanos, muere. En el versículo 46, Jesús dice la Biblia, Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesús muere, hermanos. Y después que Jesús murió, dice la Biblia que la tierra estaba oscura, ¿verdad? Y dice la escritura que comenzó un terremoto y la gente se asustó y comenzaron a decir: verdaderamente este era hijo de Dios.
Y entonces la palabra de Dios dice, hermanos, de que vinieron los soldados y dijeron, quebrémosles las piernas a estos que están crucificados para que mueran más rápido. Pero uno de ellos dijo, no, Jesús ya está muerto. Y la Biblia decía de que ningún hueso de Jesús, escrito 1000 años antes que Jesús viniera a la tierra, decía la Biblia, hermanos, en los Salmos, que ningún hueso de su cuerpo iba a ser quebrado. Entonces toman una lanza, hermanos, traspasan el lado de Jesús y sale sangre ahí. El ladrón mira todo eso. Luego vienen, hermanos, y le quiebran las piernas a este ladrón. Y todo aquel, hermano, que ha experimentado ese dolor, sabemos lo que eso duele. Se quebraron sus piernas, hermanos, y este hombre estaba en gran dolor. Ya no se podía levantar y se estaba asfixiando. Y en gran agonía, hermanos, este hombre muere y se cierran sus ojos. Pero qué bendición más grande que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, este hombre despierta, hermanos. Y yo me imagino el gozo y la alegría de este hombre de despertar y estar con Cristo. Y alabarlo por lo que había hecho en su vida. Pero también estaba el otro, que le quebraron sus piernas, que murió en agonía. Hermanos, qué dolor más grande debe haber sido despertar en la condenación. Y saber que tuvo la oportunidad de salvación porque ambos la tuvieron. Y pensar de que va a la condenación eterna, a un lugar, hermanos, donde la Biblia dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que es un lugar de lloro y de crujir de dientes. Hermanos, el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo él. Y nosotros, hermanos, yo espero que podamos decir lo mismo. Si yo vivo, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero amar a mi esposa. Yo quiero amar a mis hijos. Yo quiero que ellos conozcan a Cristo. Yo quiero que más personas conozcan a Cristo. Yo quiero vivir para Él. Yo oro, hermanos, por mis familiares que no son cristianos casi todos los días. Y les ruego que vengan a Cristo. Y gracias a Dios, hermanos, ya mi familia, mis padres, hermanos están en Cristo. Pero aún tengo tíos, abuelos, que están endurecidos en sus corazones. Aunque sus vidas son tan malas, hermanos. Sus hogares están tan mal en muchas ocasiones. Atados en vicios. Pero igual que ese hombre que estaba muriendo a la par de Jesús, el malhechor que murió y no se arrepintió, aún estando en sufrimiento, no se quiere arrepentir. Jesús dice, ustedes no quieren venir a mí para que yo los sane, dice la Escritura. Cuando nos endurecemos de venir a Dios, el único mal nos lo estamos haciendo nosotros mismos. El Señor seguirá en su trono de gloria. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y aunque Él no necesita nada de nosotros, de tal manera nos amó que mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz, para tomar nuestro lugar y para darnos la esperanza del arrepentimiento. Y quisiera concluir con 1 Tesalonicenses 4:13. Y se lo puede poner en nuestra pantalla. Gracias. Y aquí la palabra del Señor dice, hermanos, de que los hermanos, era una nueva iglesia que recién había comenzado, no sabía qué pasaba con los que habían muerto ya. Ellos esperaban que Cristo viniera de nuevo, pero no sabía qué había pasado con todos los que ya habían muerto. Y Pablo les escribe y les explica, no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La Biblia usa este término para los que mueren en Cristo. Para que no se entristezcan, dice, como lo hacen los que no tienen esperanza. Entonces aquí vemos, si regresa por favor, que todo aquel, hermanos, los que estamos en Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, como este ladrón que está acá, tenemos una esperanza después de la muerte. Recuerde las palabras que yo decía de Juan 6. Ninguno que venga a mí yo le echaré fuera. Ninguno. Este ladrón, hermanos, no había hecho nada para merecer la salvación, pero vino a Jesús y recibió la salvación. Ninguno que venga a mí yo le voy a echar fuera. Nadie. En cierta ocasión alguien me dijo, alguien que no es cristiano, que cómo Dios podía perdonar a alguien que está aquí en nuestra iglesia. Si ha sido tan malo,
si ha sido esto y eso. Y yo comencé a hablar de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz, Dios puede perdonar a fulano de tal. Porque Cristo derramó su sangre en la cruz, Cristo tomó su lugar. Y es por la gracia de Dios que somos salvos. Como dice la Escritura. Sigue diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y esa es nuestra fe, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Habla del día de la venida de Cristo. Toda persona que muera antes de la venida de Cristo, hermanos, va a estar con el Señor, es lo que la Biblia dice. Por lo cual decimos esto por palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, que no sabemos si vamos a estar vivos nosotros, ¿verdad? Nadie sabe el día y la hora que vendrá Cristo. Pero si estamos vivos, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué sigue diciendo? Pues el Señor mismo, Jesús mismo viene por su iglesia, hermanos. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, dice. Y mire que más, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y es nuestra esperanza, hermanos, que ese día nuestra hermana Yanira, este cuerpo que está hoy delante de nosotros, hermanos, mas la Biblia enseña nuevamente, hermanos, su alma está con el Señor. Ese día el alma de nuestra hermana vendrá y su cuerpo, hermanos, se levantará de la tumba. Y mire qué más dice. Entonces nosotros, digamos que nosotros estaremos vivos en ese momento. Que permanezcamos. ¿Qué sigue diciendo? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Al encuentro al Señor en el aire, la iglesia, hermanos, se reúne con Cristo. Los que estén vivos y los que están muertos se reúnen con Cristo. Y todos los cuerpos, hermanos, resucitarán. Y así estaremos con el Señor siempre, siempre. Hay un hermano que escribió una alabanza en inglés que a mí me gusta mucho, que dice así. Su padre murió cuando él era joven. Y dice él, mi padre no pudo ver nada de lo que yo llegué a hacer en Cristo. Y espero el día, dice él, de poder ver a mi padre una vez más y decirle de todo lo que Cristo hizo en mi vida y abrazarlo. Y que él, su corazón, se alegre de saber lo que Cristo hizo en mí y juntos alabar al Señor. Y esa alabanza me encanta, hermanos. Pensar, hermanos, de que si morimos en Cristo, si estamos en Cristo, y lógicamente, como le digo, ninguno de nosotros sabe cuándo o cómo morirá, pero si morimos en Cristo, o si estamos vivos el día que Cristo venga, pero si estamos en Él, nuestra fe en Él, tenemos la esperanza, hermanos, de poder pasar con Dios toda una eternidad. Y con aquellos seres queridos, porque recuerde que esa era la tristeza de ellos. ¿Qué pasó con los que han muerto y tenían fe en Cristo Jesús? Y acá dice, todos nos reuniremos en aquel gran día y todos podremos alabar juntos al Señor. Nos ponemos de pie. En el año 2011, me recuerdo claramente, no sé si alguien conoce los apartamentos Willows que están por acá. Andaba evangelizando, le hablé a un hombre. Y él comenzaba, como siempre hace mucha gente. Es que yo soy demasiado pecador, decía él. Es que a mí Dios no me puede salvar. Pero Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, dice. ¿Qué agrada a Dios? Cuando yo creo en Él. Cuando yo creo en su Hijo Jesús. Cuando yo creo que Él murió en una cruz. Cuando yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Cuando yo creo que Él puede cambiar mi vida. Cuando yo creo, hermanos, de que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como la alabanza que cantamos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Eso está en Romanos 14. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y así quisiera hacer una corta oración para concluir este mensaje. Cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro y tome unos minutos para meditar en lo que usted ha escuchado hoy. Usted ha escuchado de nuestro Dios, que mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por usted y por mí.
Usted ha escuchado lo que dice la Biblia en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Pero también usted ha escuchado lo que dice Juan capítulo 6. Ninguno que venga a mí yo le voy a echar fuera, dice el Señor. Nadie. Yo le he dado ejemplos bíblicos hoy de personas que vinieron a Jesús. Le he hablado de personas que conozco. Le he hablado de mi propia vida. Y yo sé que el Señor, hermanos, nunca rechaza. El corazón contrito y humillado no lo va a despreciar, dice la Escritura. Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso, al que no quiere arrepentirse, al que se cree eterno. Mas Él mira de cerca al humilde. La Biblia dice que Dios da más gracia al humilde. Aquel que se humilla delante de Dios. Aquel que reconoce que es un pecador. Aquel que reconoce que necesita salvación. Aquel y aquella que reconocen que sin Cristo no. Jesús dijo estas palabras: separados de mí, nada pueden hacer. Sin Cristo soy nada, hermanos. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo no tenemos salvación ni derecho al cielo. Separados de mí, nada podéis hacer, dice Jesús. Por tanto, ore meditando en estas palabras. Señor, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por la predicación que acabamos de escuchar. Oramos, Señor, de que usted pueda hablar a los corazones hoy aquí presentes y hacerles pensar, Señor. Como dice Eclesiastés, mejor es estar en la casa de luto que en la casa donde hay banquete. Es bueno para nosotros estar aquí, Señor, porque nos recuerda que no somos eternos, pero nos recuerda también de su gran amor y nos recuerda de la importancia de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, yo le doy gracias por mandar a su Hijo a morir por pecadores. Porque, Señor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida, Señor, si usted no muere en la cruz del Calvario por mí? Señor, estaría muerto en mis pecados. Estaría, Señor, ciego, como dice la Escritura. Estaría con aquel vacío, Señor, y aquella tristeza e insatisfacción que sentía cuando nada, Señor, que había en mi vida me podía dar felicidad. Y sentía un vacío, Padre, porque ese vacío, Señor, ese gran vacío de nuestro corazón, solo un Dios grande como usted lo puede llenar. Nada de lo que hay en el mundo, Señor. Solamente usted, que mandó a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Y, Señor, hoy tenemos el cuerpo de nuestra hermana aquí delante. Pero, Señor, ella antes de ir, Señor, a esta cirugía, Padre, ella clamaba a usted. Ella le pedía a usted que tuviera misericordia de su alma. Y hoy hemos visto en su palabra, Señor, como nadie que venga a usted lo echará fuera. Nadie. Y confiamos que usted tuvo misericordia del alma de nuestra hermana. Perdonó sus pecados. Y que un día, Señor, nos veremos con ella en los cielos, Padre. Un día la volveremos a ver, Señor. Y habrá gran alegría y gozo. Porque todas las tristezas de esta tierra, la muerte, Señor, la enfermedad, todo llanto, dice la Escritura, va a ser quitado de la creación. Y en usted serán nuevas todas las cosas. Por tanto, queremos decirle que si vivimos es para usted que vivimos. Y si llegamos a morir es con usted, Señor, que queremos morir. Para que sea que vivamos o muramos, el Señor somos. Suyos somos, Señor. Comprados a precio de sangre. ¿Qué le parece? Cantamos esta alabanza que están entonando nuestros hermanos. Le decimos: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él
parece cantamos una vez más el coro con nuestras voces? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.